en su radio televisión online Madre Libertad, presentamos nuestro programa estelar, Economía en Libertad. Para ello contamos con dos distinguidos economistas que con su sapiencia y conocimientos adquiridos nos van a orientar en temas tan trascendentes como son los de la economía ecuatoriana y mundial. Está con nosotros el economista Fernando Rivera y también el economista Enrique Verduga. Ellos van entonces a hacer de este programa estelar, Economía en Libertad. Muy buenas noches, distinguidos oyentes y televidentes de Radio Madre Libertad. Iniciando un nuevo programa de esta semana cortísima, Fernando, de apenas 3 días, porque se inicia un periodo festivo de 4 días de descanso y de recordación. El uno es una fiesta cívica y una fiesta costumbrista, como es la del Día de los Difuntos. Sí, buenos días, buenas noches, Enrique. No sin antes recordarles a todos nuestros oyentes y televidentes que estamos siendo difundidos a través del programa Economía en Libertad, a través de la radio Madre Libertad, que te está transmitiendo por YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Son redes sociales que están a la disposición de toda la teleaudiencia que nos pueden enviar sus informaciones e inquietudes. Bien, Fernando, esta semana pues nos ha tocado el último día laborable, porque vienen dos días festivos. El día jueves se lo declaró festivo porque se corrió la fiesta de Cuenca, que era el 3 de noviembre, que era el día sábado, para el día jueves, y el día viernes, que es 2 de noviembre, pues el día de los difuntos, ¿no? Es decir, recomendando a la gente que también en estos días de descanso tengan las precauciones en la seguridad de las casas, los que van a salir, y el cuidado necesario en los que se van a transportar. Sí, ya le llaman descanso, no sé por qué le llaman descanso, cuando la gente, donde más se divierte. Sí, siempre tomó el nombre, mejor dicho, los que crearon los feriados eran con el ánimo de que realmente el turismo se dinamice. El turismo interno. Interno, por supuesto. No sé hasta qué punto sea provechoso que las ciudades cojan naturalmente estos días para poder mover sus comercios y lograr el ingreso de la gente que realmente los visita. Esperemos que también que no haya desgracias de las tantas que hemos visto últimamente. Una cosa rara, Enrique, el accidente de tránsito como que se ha triplicado, a pesar de que las autoridades dicen que realmente ha disminuido. Yo no veo, porque toda la semana hay muertos, una cantidad de muertos de 10, 15, 20 muertos. ¿Y dónde están los controles? Realmente, ahí no me explico cómo es que la Comisión de Tránsito Nacional ejerce un control como para controlar las carreteras en general del país, porque es en el país que suceden los accidentes. En todos los rincones. Pero solo lo hacen solamente los feriados, porque eso es la movilización que se está viendo en este momento, es porque se va a generar un feriado ahora. Hay un problema también cultural de la gente, la irresponsabilidad e irresponsabilidad de la gente, de los conductores. Pero bien, deseando que todo pase con tranquilidad. Ojalá Dios quiera, ¿no? Por supuesto. Tenemos para esta semana los siguientes temas. Que la familia descansen y gocen y disfruten, ¿no? Ya, bueno. Vamos a tratar el tema de Brasil. Acaba de pasar un proceso electoral con un cambio total de política económica, según se anuncia. También ya se anuncia la presentación en el Congreso de Ecuador del presupuesto para el año 2019, hecho que marca pues la proyección, las perspectivas económicas del país. Y continúa el problema de la migración centroamericana, la crisis económica, de esa gran marea humana que migra hacia el norte, pese a que en los Estados Unidos ha dicho no los queremos, no los vamos a recibir, pues esa situación. Y ya hay una amenaza militar. Hay una amenaza militar finalmente. Claro. Y también no podemos dejar de tocar el tema porque, aunque no es económico, incide en la economía el problema de la seguridad, la imagen del país, el problema de la fuga de Fernando Alvarado. Entonces, vamos a tratar esos 4 temas, Fernando, y comencemos con el análisis de la situación del Brasil. Brasil
vivió un proceso electoral en 2 etapas, como es casi la costumbre en la mayoría de los países latinoamericanos desde que se implementó el sistema del balotaje. Y ganó un candidato pues que aparentemente tiene una posición radical de extrema derecha, una posición opuesta totalmente a la línea política que había venido manteniendo Brasil por cerca de 16 años, el gobierno, 2 gobiernos de Lula y casi 1 gobierno y medio de Dilma Rousseff. Ya. Entonces, prácticamente el país, la población de Brasil se hastió de ese sistema, de ese modelo basado en la revolución que allá le llamaban bolivariana en Venezuela, acá revolución ciudadana, y en cada país le ponían sus matices, pero era un modelo económico centralista, estatista, y que lo único que sirvió fue para ocupar un modelo de corrupción realmente imposible. Bueno, y ojalá, Enrique, no solamente sea un pronunciamiento prácticamente de inauguración de un nuevo mandato, como ya le hemos oído a muchos nuevos presidentes que han asumido la presidencia en Chile, en Perú, en Colombia, de que realmente va a haber un cambio radical. Eso lo han dicho, pero al trecho, como se dice vulgarmente, eso hay que verlo, porque si bien es cierto en el caso de Brasil, es radical, totalmente opuesto, porque así está propuesto, no solamente nacional, sino internacional, de que Bolsonaro va a ejercer mano dura. Inclusive el otro día escuché que él va a dar la lista de Odebrecht, esa famosa lista de todos los países, para todos los países, que ningún país la quiere desnudar, por no saber realmente quiénes nomás constan en esa lista de haber recibido sobornos de Odebrecht. Ellos sí tienen la lista porque allá se generó prácticamente el dolo y se inició para una cadena de países que se involucraron en ello. Entonces, esperemos que realmente se cumpla. Verdaderamente esperemos que se cumplan, porque se trastoccaría totalmente los sistemas judiciales en todos los países donde hay inculpados y hay prófugos, muchos prófugos, y otros dicen que no están y que no constan, otros que constan con seudónimos. Bueno, hay una serie de especulaciones que se jala en torno a esta divulgación, hasta posible divulgación de la lista de Odebrecht. Esperemos que lo haga realidad. Eso es lo que quiere, porque si la sanidad debe de comenzar por Brasil, que es un país con bastante problemas, sin lugar a duda ayudaría a los demás países a clarificar prácticamente su política interna. Esa es la que realmente lo tiene detenido y que no lo deja avanzar, porque el Ecuador, como caso curioso, estamos metidos en un problema de pura judicialización. Todo es puro juicio. El país, tú oyes y ves a través de la televisión, juicio por aquí, juicio por acá, juicio por acá, juicio pero por allá. Nada se concreta. Hasta Assange, el otro día salió un juicio que tuvieron que entrevistarlo, un hombre hachudo, hombre prácticamente jugando con la soberanía de un país, cuando eso no debería de permitírselo. Pero mira, hasta ese extremo estamos llegando, de que no podemos siquiera como país tomar una decisión radical para sacar a este hombre que, según presupuesto de la propia Cancillería y de la propia Contraloría, son $6 millones lo que le cuesta a este fulano mantenerlo ahí. Hasta limpiar de $1 millón por año. A $1 millón por año, hasta cuidándole al gato. Bueno, retomemos el caso de Brasil. Bueno, Bolsonaro ha propuesto todavía una economía totalmente liberal. No son muy halagüeños sus augurios de, por ejemplo, de mantenerse en el Mercosur, en los grupos económicos, sino que quiere ir con una economía liberal totalmente independiente, negociando unilateralmente con cada país su comercio internacional. Eso en el ámbito regional, digamos, en lo que nos podría afectar a la región. No nos olvidemos que Brasil es el país líder por su tamaño territorial, por su tamaño de su población, son 200 millones de habitantes. Es una potencia económica. Es una potencia a nivel mundial. Claro. Y también ha expresado y ha manifestado su animadversión total hacia el gobierno de Venezuela. Es decir,
él va a tener una política agresiva total contra Venezuela. Ha dicho que no lo va a intervenir militarmente, pero bueno, pues hay veces se dice, pero se especula tras bastidores que hay acuerdos con Estados Unidos y Colombia para encerrarlo a Venezuela. Entonces, que es una aspiración, creo que de todos los pueblos latinoamericanos, ya que esa dictadura se acabe. Pero en fin, ha hecho una serie de planteamientos en el orden económico, pero mira tú, que por otro lado ha designado como ministro de Finanzas, porque ya lo ha nombrado, a una persona que es un técnico con una muy buena imagen a nivel interno y a nivel externo. Es un prestigioso economista brasileño que tiene una imagen muy positiva y que se considera que él es el que va a manejar la economía del país. Y si es así, pues todas las referencias que hay respecto a este ministro de Economía son de que es un hombre serio, un académico bien formado y que tiene criterios para enrumbar la economía de Brasil. Sí, inclusive Bolsonaro ha dicho que se va a acercar más a los Estados Unidos porque ya ha recibido el beneplácito de Trump y Trump lo ha felicitado. Él ha dicho de que realmente con China prácticamente van a revisar los acuerdos, porque las inversiones que ha hecho China en Brasil han sido desde el punto de vista ideológico, es decir, para controlar los sitios estratégicos de Brasil, y eso Brasil, en el caso de Bolsonaro, ha dicho que no lo quiere, que realmente ellos van a revisar, a pesar de que las relaciones comerciales con Brasil, sin lugar a duda, van más o menos estabilizándose un poco. Por eso es una advertencia que le está haciendo ya a China, porque realmente ellos no quieren capital China. Entonces, sin lugar a duda, ahí sería una línea prácticamente bien definida la que está adoptando Bolsonaro, de acercarse más a Trump, de acercarse más a Macri, de acercarse más a Duque, que realmente ya hay una gran cantidad de países que realmente ya detestan totalmente el socialismo del siglo XXI, nefasto para toda América Latina. Bien, por otro lado tiene unas posiciones también muy radicales en los aspectos morales, religiosos. Él ha dicho claramente que no está de acuerdo con tanto poder que se le ha dado a los grupos LGTB, y él ha dicho todos son iguales ante la ley y aquí no hay privilegios. Así es, así. Entonces, sí, eso lo ha dicho, sí, claro. Lo ha hecho muy radical, y todos son ciudadanos y hombres son hombres y mujeres son mujeres. En eso ha sido muy terminante y radical, y en eso cuenta con un gran respaldo de las iglesias también. Sí. Brasil es un país muy católico. Es un país muy católico y también muy esotérico también, ¿no? Sí. Esotérico. Pero el problema también de Brasil, el que lo ha enfocado muy bien Bolsonaro y que lo ha propuesto en campaña, combatir a la delincuencia. Porque ese es el problema radical bastante creciente en el Brasil. Es decir, él tiene una ciudad paralela, que son las favelas, que no son de gente pobre. No son gente pobre la que habita en la favela. Las favelas están habitadas prácticamente por narcotraficantes armados, totalmente que se escudan en la población humilde. Se escudan en la población humilde, pero que se cruzan balas con el ejército abiertamente. Entonces, él va a permitir el uso del arma para que el hombre se pueda defender, porque viendo que realmente existen ciudades armadas, como el caso de la famosa favela, la ciudad prácticamente está desprovista. Es decir, te asaltan totalmente, y tú no tienes cómo defenderte. Entonces él está proponiendo de que realmente la gente ande armada para que se pueda defender. Es una de las causas por las cuales también ha ganado tanto adepto, de que realmente no puede soportar Brasil el tipo de flagelo que existe actualmente en su descomposición social a base de un crecimiento alevoso del crimen organizado. Bueno. En todo caso, esperemos. Ahora, la situación política es difícil para él porque su partido era un partido muy pequeño, y no te olvides que las elecciones legislativas fueron con la primera vuelta y su cuota legislativa es mínima, no es ni de siquiera del 5% del Parlamento. Entonces él va a tener que negociar con otras fuerzas políticas y ahí es donde pueden surgir los problemas. Entonces, pero él ha dicho firmemente que él va a poner su línea, porque tendrá que respetarse también. Los parlamentarios también tendrán que entender que la posición del pueblo fue votar por el discurso de Bolsonaro. Sí, pero no te olvides que realmente él ha dicho, yo escuché ayer decirlo a él, que la mayoría del cuadro de ministros los van a ser ex generales retirados del ejército brasilero, gente que ha salido con armas.
Sí, es militar retirado. Entonces, eso van a ser la mayor cantidad de gente que van a integrar en el gabinete, es decir, que gente que no tiene compromisos políticos. Ahora, el otro está pidiendo simple y llanamente que se respete. Pero no te olvides que para la aprobación de las leyes se necesita la aprobación por parte del Congreso. ¿En qué terminará? El asunto, eso es bastante complicado de decir mañana qué es lo que puede pasar. Porque él es un hombre radical y terminante. Claro, ha demostrado tener una personalidad férrea y o negociarán con él o a qué se atendrán. Veremos, estamos expectantes de qué es lo que va a pasar en Brasil. Ojalá por el bien de Brasil. Afecta a la economía de toda la región porque es la potencia predominante en la región. A pesar de que de todas maneras, según el índice del Fondo Monetario, dice que Brasil solamente se va a quedar en el 1%, casi como nosotros. Pero ese crecimiento es mínima. Es mínima. La inversión prácticamente no existe por estas cuestiones prácticamente de la delincuencia. Ellos consideran que un 16% sobre el Producto Interno Bruto es bajísimo a un país que realmente está identificado como industrial. Y en industria prácticamente cero. Pero es una potencia, sin lugar a duda, que si se la echa a andar, si Bolsonaro se propone hacerla andar dinámicamente, con una política armoniosa, y yo pienso que sí, un poco impositiva también, podría sacar adelante a Brasil. Bien, esperemos, estaremos expectantes a hacer un seguimiento. Son 2 meses de expectativa porque la posesión del cambio de gobierno es el día 1 de enero. Él comienza con el año nuevo. Bien, y con esto nos vamos a una pausa, hacemos una pausa comercial y regresamos con el programa. Bien, Fernando, continuando con el programa del día de hoy, ya el ministro de Finanzas anuncia la presentación del presupuesto del año 2019. Un presupuesto que, según las primeras declaraciones, todavía no ha sido presentado, todavía no hay cifras para poderse manejar, pero anuncian que se espera un crecimiento casi de cero del Producto Interno Bruto, pero hablan de una reducción del gasto público. Lo que pasa es que el ministro aclaraba que esa reducción del gasto público se compensa con el nuevo rubro que se incrementa el presupuesto, que es la incorporación del pago al Seguro Social del 40%, que no venía haciendo, que Rafael Correa arbitrariamente la eliminó, que era un compromiso del Estado con el Seguro Social por las obligaciones que el Estado le crea al seguro. Por supuesto que sí, claro. Y además están hablando también de la homologación de los salarios entre el sector público. Entonces eso le da cierto respiro al gobierno para poder disminuir totalmente eso que todos los ciudadanos estamos pidiendo, de que realmente haya una reducción drástica, porque la reducción tiene que ser drástica. El gobierno prácticamente 2 años han pasado y recién se acuerda de homologar para poder reducir el presupuesto de gasto que tiene el gobierno. Ha habido muchas cosas que el gobierno ha dejado de hacer durante 10 años, y eso yo te decía hace un instante, de que este país prácticamente está metido en pura judicialización, de que no encuentra todavía el rumbo para poder la economía despegar. También lo oía a Campana decir que ya están listos prácticamente los nuevos inversionistas para venir,
pero yo dudo mucho de que realmente se den en el año 2019. El 2019, según mismo el Fondo Monetario, no hay muchas expectativas de crecimiento de la economía ecuatoriana. Entonces, el problema es que hay un déficit de cerca de 9.000 millones de dólares. Exactamente, pero de lo que yo siempre digo, Enrique, y eso conversamos aquí, es que no se habla de renegociación de la deuda. Y yo no entiendo por qué el gobierno no habla de renegociación de la deuda, no habla el ministro de Finanzas de renegociación, ¿por qué no lo habla? No hablan porque hay un temor al estigma de que sea satanizado el negociar con el Fondo Monetario. Si el Fondo Monetario no es un enemigo, no es un cuco, el Fondo Monetario te presta al 2% cuando la banca internacional te presta al 11%. Lo acaba de hacer con Argentina. No. El salvataje que le ha dado a Argentina es significativo y la gente está tranquila. Ahora, lo que pasa es que como el Fondo Monetario, como cualquier acreedor serio, responsable, toma sus precauciones y decirle, bueno, señor, le voy a prestar, le voy a renegociar su deuda, pero como me la va a pagar, pues. Por supuesto, porque no son platas del fondo propiamente, porque son fondos de países, porque cada uno tiene un derecho especial de giro. Y Brasil, yo creo que sin lugar a dudas, si su ministro de Economía quiere manejar un poco más esa deuda usurera que adquirieron todos estos países socialistas con la China, también tendría que recurrir al Fondo Monetario. Por eso es el acercamiento con Trump, para que realmente se alivie un poco las negociaciones para poder entrar a renegociar esa deuda que también es alta, porque en Brasil pasó lo mismo que en Argentina. Se llevaron plata a cántaro, a cántaro. Pero veamos nuestro presupuesto, porque realmente el presupuesto marca la pauta de cuál es la situación. Digo por qué el gobierno no habla de renegociación, esa es la pregunta. Vamos a ver a cuánto asciende el déficit y cómo lo van a financiar, porque cómo lo van a cubrir ese déficit, porque según cálculos preliminares todavía no hay cifras oficiales, se habla entre 7 o 8 mil millones de dólares. Más o menos están en 8 mil dólares. 8 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo se va a cubrir esa parte del presupuesto? Eso no lo ha dicho el ministro. Pero obviamente tendrá que presentar un sistema de cobertura de ese déficit. Se habla de una emisión de bonos internos, bonos para vender en el mercado nacional de 1.000 millones de dólares. ¿Por qué se busca mercado nacional? Eso es el seguro social. En el mercado nacional no hay inversionistas para 1.000 millones de dólares. Será el seguro social el que le comprará esos bonos. ¿Pero por qué se recurre al mercado nacional? Porque ya en el mercado internacional no hay quien más le quiera prestar al Ecuador, pese a tasas superiores al 10%, que son tasas realmente usureras para créditos nacionales. Y además el ahorro nacional no da como para invertir aquí en compra de bonos del Estado, a sabiendas que los antecedentes del gobierno anterior y el actual, con ciertas dudas, no es muy confiable. Entonces, eso hace que ni la gente quiera invertir en producir, y peor va a invertir en comprar papeles nada más, sabiendo que este gobierno, para mí y desde mi punto de vista, y disculpen que lo que realmente voy a decir, mucha gente no confía en el gobierno, porque está terminando 2 años y está perdiendo totalmente la credibilidad. Se está perdiendo la credibilidad. Entonces, yo creo que hay muchas expectativas en cuanto a que realmente ya esperan que se acabe este gobierno para comenzarlo. Porque ahí lo veo yo al ministro de Economía, al ministro de Comercio Exterior, hablando de proyecciones de crecimientos de la economía, pero en la realidad no vemos absolutamente nada. Bueno, si analizamos... pero el mismo ministro dijo que las proyecciones de crecimiento son casi de cero en el presupuesto, de 0.5. Me refiero al ministro de Comercio Exterior, que dice que ya tiene los inversionistas listos. Y una vez lo oí decir que ya tenía listos 8 mil millones para invertir allá en el Aromo. Pero todavía no se concreta nada. No se concreta absolutamente nada. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Parece que esta economía realmente ha sido de va y viene, que realmente hasta ahora, por eso que la gente que conoce de economía y que tiene dinero afuera, por supuesto, no se atreve a venir a invertir al Ecuador. El Ecuador todavía no es un país de confiar ciegamente en que van a ser redituables todo eso. Ha habido muchas reformas. Imagínense que acaba de haber una ley de remisión en que ha habido apenas 700 millones aproximadamente todavía de recaudación, pero no significa absolutamente nada eso, pues. Absolutamente nada. Para los miles de millones que estamos hablando de déficit, que son 8 mil, según decimos, realmente no se puede esperar más. Entonces,
Eso es lo que le está pasando al Ecuador. El Ecuador realmente, y las palabras del ministro, propio del ministro de Finanzas, decir que la economía del año 2019 no va a crecer el Ecuador en lo absoluto. En todo caso, este mes de noviembre es decisivo, porque este mes de noviembre tiene que presentarse el presupuesto. Tiene que presentarlo obligado. Tiene que discutirse, analizarse, porque tiene que tramitarse. Y ahí tendremos las cifras realmente del Estado ecuatoriano que va a presentar, pero las expectativas no son tan halagüeñas. Estaremos pendientes porque es un documento, es un instrumento de la política económica básica para definir más o menos el rumbo de la economía. Y una contradicción porque más habló del trencito de 1.000 millones, ¿no? De gastar más 1.000 millones cuando nos falta tanta plata. Con el programa, Fernando, no debemos, antes de terminar nuestro programa el día de hoy, de tratar dos temas que son preocupantes. El uno regional. Sigue esa migración masiva de Centroamérica, ¿no? Ya son 3 caravanas. Arrancó una primera caravana que dijeron que iba con alrededor de 4 o 5 mil personas, luego salió una segunda caravana con otra cantidad igual del mismo Honduras, y hay una tercera caravana que sale de El Salvador. Es decir, si se suman las 3 caravanas, son arriba de 10.000 personas que van, y realmente el gobierno de los Estados Unidos está preocupado porque si ellos permiten aquello, pues se le harán no 3, 4, 5, 6 caravanas, ¿no? Esa es la preocupación de Trump, ¿no? Entonces por eso los amenaza incluso ya con movilización militar, ¿no? Y lo ha dicho ya, porque llegar a ese extremo, que ni a México le... y para México también es un problema, ya 3 caravanas son más de 10.000 personas. Claro también. Que sí, y tendrán que quedarse en México, porque realmente lo que ha dicho Trump y recurrir ya al uso de las armas ya es una cosa de palabras mayores, porque ya mucha gente también ha tenido temor y hay ciertas caravanas que se están retornando ya a su ciudad natal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya los Estados Unidos no puede aguantar, y eso creo que la lógica se impone. No puede un solo país ser receptivo de tanta gente que huye de sus países porque realmente no soportan la política de ese gobierno de turno. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Los Estados Unidos, si bien es cierto, es un país de inmigrantes, pero de inmigrantes productivos. Bueno, ¿no? De gente que no tiene antecedentes delictivos, todas esas cuestiones. Es raro. A ver, aquí los Estados Unidos tendrán que desarrollar una política de desarrollo para la región centroamericana, que es la más afectada. No, realmente esta crisis que viven estos países, que provocan estas migraciones, son fruto también del abandono, del atraso, es de la corrupción, de una serie de factores que hay en Centroamérica, ¿no? Gobiernos tan pírricos, tan pequeñitos, y casos como el de Saca, que se han robado 300 millones de dólares, ¿no? Increíble, el presidente, ¿no? Increíble. De El Salvador. Entonces realmente no hay ayuda que sirva, que llega internacionalmente y se pierde en los vaivenes de la burocracia y la saquean estos países. Entonces todo esto, Estados Unidos tiene un cierto grado de responsabilidad histórica en no haberse preocupado por el desarrollo de esta región. Y yo no sé qué va a hacer Estados Unidos, porque realmente masacrar tampoco a esa población que viene tampoco le va a dar buena imagen también al gobierno y a la sociedad americana. Entonces yo pienso que la retórica belicista de Trump tiene la intención un poco de frenar momentáneamente este asunto, pero internamente los Estados Unidos tendrán que buscarse un programa de ayuda y de desarrollo, pero realmente desarrollo efectivo de la región centroamericana, que impida, que genere el empleo en su propia región para que la gente se quede en casa y no vaya. Sí, o sea, de quedarse en su casa debería de ser, y en alguna oportunidad aquí conversamos en un programa de tantos que hemos hecho, y decimos que realmente los Estados Unidos, en lugar de amenazar militarmente a la gente que está huyendo, debería es a los gobiernos que están de turno amenazarlos militarmente con sacarlos para que la gente se quede ahí, porque realmente esa sería una de las soluciones, porque frenar hay que generar empleo, sí, pero hay un cambio, inversiones productivas que generen ocupación, sí, pero con gobiernos serios, con gobiernos no corruptos. Mira, si la historia no nos deja, no nos olvidemos de la historia que ha pasado por mucho, porque la política ha sido uno de los problemas que prácticamente ha tirado al suelo a todas las economías. Pero en el caso de, tú te debes de acordar, el caso de Chile. El caso de Chile con Pinochet fue un cambio radical de gobierno, y él
Pinochet no dijo lo que iba a hacer, nunca anunció. Por eso que yo, al escuchar las palabras de Bolsonaro decir voy a hacer esto, va a hacer esto, por eso digo, si es una reflexión o es un pronunciamiento simple y llanamente electoral, porque cuando Pinochet asumió el poder, no dijo que lo iba a hacer, pero lo hizo, cogió y hizo, eliminó, porque hay que eliminar ciertas cosas que realmente obstruyen el desarrollo de un país. ¿Y qué pasó con Chile? Sin lugar a dudas, a estas alturas son otros. Es uno de los países mejor organizados. Pero porque ese antecedente histórico le dejó una huella inviolable de que realmente esa gente no servía para poder desarrollar y crecer un país. Todo es un círculo, todo se involucra, ¿no? Toda esta migración es producto de la crisis económica propiciada por falta de inversión que nos viene por el alto grado de corrupción. Y aquí nos tocaría ya tratar el último tema, que es el de la fuga de Fernando Alvarado, que es que se relaciona con esta corrupción, y eso es lo que da la mala imagen del país. ¿Cómo es posible que un pez gordo de alto calado, que estaba ya prácticamente bajo el control de la policía, se lo deje ir? Entonces el pueblo pierde la fe, el pueblo pierde la esperanza y sigue diciendo, bueno, la cárcel sigue siendo como siempre para los pobres, para los chicos. Sí, bueno, el pueblo ya la perdió la fe hace muchísimos años, porque desde que le pusieron ya el grillete a este ciudadano, ya dijo, ese se va. Si oiga, los grilletes se los sacaban, ya se sabía. Claro, sí, habían ahí, el pueblo tiene un sexto sentido de que realmente adivina de que si le van a dar eso ya estuvo arreglado, como fue arreglado prácticamente el arresto domiciliario y ponerle el aparato ese, que a la final no lo cargaba nadie, total que bueno, al final fue el grillete el culpable de la fuga de él. Al final, alrededor de esto se tejen tantas versiones y tantas situaciones que el gobierno ha quedado muy mal parado. Por supuesto, muy mal parado el gobierno por su falta de control. Y la imagen ciudadana, la gente se especulan de arreglos económicos, se hacen muchas especulaciones. Y lamentablemente, si el gobierno no aclara y no da una explicación clara realmente, pues da lugar a que estas especulaciones se sigan. Es que Enrique, te doy por sentado de que si por ejemplo ese hombre tiene como valor equivalente a 100 millones de dólares, ¿qué le pueden pedir a él para hacerle favores? Plata, porque es el hombre que tiene dinero. Entonces con dinero mueve todo. Entonces, este señor seguramente movió a todos los hilos del Poder Judicial con dinero para que les faciliten la huida de él hacia el exterior. Bueno, no sé si del Poder Judicial, de los organismos de control, en fin, pero que se movió, se burló y que el gobierno ha quedado muy mal parado en este sentido. Bien, de esta manera estamos llegando al final de este programa, Fernando, y no nos queda sino despedirnos de la ciudadanía, deseándoles tranquilidad en estos días de descanso, cuidados en los hogares, los que se ausentan de la ciudad, cuidados los que se movilizan en sus vehículos, en las carreteras, y en fin, y recordarles que estamos también siendo retransmitidos. Sí, por todas las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y unas felicitaciones enorme a esa ciudad grande y pujante como es Cuenca. Seguramente recibirá muchos invitados, recibirá mucha gente realmente del exterior, porque Cuenca es una ciudad muy bonita que va progresando cada día y merece visitarla. Esperemos que se diviertan y la pasen muy bien, y que los que se quedan aquí en la ciudad de Guayaquil también tienen lugares a donde poderse disfrutar. Bueno, estaremos en una nueva programación, Enrique, para el próximo. La próxima semana. La próxima semana. Hemos presentado en Madre Libertad, su radio televisión online, el programa Economía en Libertad. Esperamos que haya sido un programa que satisfaga sus aspiraciones de introducirse en el mundo de la economía. Para ello hemos contado con dos distinguidos economistas, Fernando Rivera y Enrique Verduga Vallejo.
Les decimos hasta la próxima, amigos.